Buenas tardes, yo soy Paulina Rivero Weber, soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y el día de hoy voy a inaugurar este curso que se llama La bioética de los animales. Esta es la primera clase. Quiero agradecerle al licenciado Samuel León el trabajo que ha hecho para coordinar a todos los profesores. Y gracias, Samuel. Y bueno, pues comenzamos. Les voy a compartir un momento mi pantalla para que vean ustedes el temario de manera general. A ver si lo logro hacer. El anfitrión inhabilitó mi función para compartir pantalla. Bueno, no comparto pantalla, no importa. A ver, les voy a platicar de qué trata el curso, ¿va? Bueno, primero que nada, este es un curso sobre la bioética y los animales, y en ese sentido me interesa partir primero que nada de una definición de lo que es la bioética. Entonces vamos a ver de manera general lo que es la bioética. Luego vamos a preguntarnos por qué habiendo tantos temas pertenecientes a la bioética, por qué hablar de los animales, ¿no? ¿Qué es lo que se juega ahí? Que son muchas cosas. Y finalmente, para cerrar la clase de hoy, veríamos las razones y las formas para argumentar en pro de los animales. Bueno, no todas, pero las fundamentales. Y esta tercera parte de la clase estaría dividida en cuanto a la forma de argumentar, las formas en que se puede argumentar, y los argumentos que existen en cuanto a las cualidades de los animales, ¿no? Terminaríamos entonces el curso proponiendo una posibilidad de cambiar la perspectiva. Que eso es lo que nos interesa finalmente, porque, bueno, pues ustedes lo saben, ¿no? Hay cosas que cuando cambiamos de perspectiva podemos ver por primera vez con claridad. Y a mí me gustaría mucho que quizá alguno de ustedes que viera este curso, que asistiera a este curso, pudiera cambiar su perspectiva sobre los animales, porque lo que se juega ahí es mucho, lo vamos a ver hoy, no es nada más los animales, es mucho más. Entonces, bueno, pues tengo la esperanza, pues, de hacerles ver algo, de que ustedes puedan ver lo que yo he visto a su manera, por supuesto, ¿no? No quiero que vean exactamente lo que yo he visto, pero sí que se cuestionen a su manera algunas cuestiones en torno a la bioética de los animales. Entonces yo les decía que, en primer lugar, la mejor manera de comprender qué es la bioética, desde mi perspectiva, es acudir al momento en que la bioética aparece. Porque si ustedes lo piensan, pues habiendo ética, ¿para qué bioética? ¿No? O sea, ¿a qué respondió la necesidad de tener entre nuestro conocimiento una área que se llamara bioética? ¿No? Entonces, vamos a hablar de esto un poco. Ya tengo pizarrón, porque yo tengo mucho este vicio del pizarrón. Entonces, me traje un pizarroncito. A ver, en primer lugar, bueno, algo elemental que seguramente ustedes saben, pero yo quisiera no dar por supuesto que saben todos, sino comenzar desde abajo y ya irnos a avanzar en el conocimiento, ¿no? En primer lugar, la palabra bioética viene del griego bios, que quiere decir vida, y ethos, en el sentido en que Aristóteles habla del segundo capítulo de su Ética Nicomaquea, entonces en el sentido de un carácter adquirido a lo largo de la vida, de una forma de ser que hemos adquirido a lo largo de la vida, ¿no? Entonces la bioética sería
la ética para con la vida, el carácter que nos hemos formado a lo largo de nuestra propia vida para tratar con los demás seres vivos, tanto humanos como no humanos. Si bien de entrada la bioética no fue tomada por la filosofía, sino más bien por la medicina, sí ya en el camino de la filosofía habían existido pensadores que habían como sentado las bases para poder hablar de bioética. No se habían referido a la bioética, no les interesaba, ni existía el vocablo, pues. Pero, por ejemplo, Nietzsche, al cuestionar el valor absoluto de la razón, deja sentadas muchos argumentos sin pretenderlo en pro de los animales. Porque Nietzsche no cuestiona, digamos, la razón y ya, sino cuestiona una cierta forma de razonar, una cierta concepción de la razón entendida como la capacidad, únicamente la capacidad lógica de argumentar, de crear argumentos. Nietzsche propone ante esa forma de comprender la razón, otra forma de comprender la razón que él llama la gran razón, para la cual la forma de razonar que usualmente se asume es una parte muy pequeña, ¿no? Lo más importante de la razón no sería eso, sino muchas otras facetas. Nietzsche incluye dentro de su concepción de la razón también lo que hasta entonces se había concebido como, por ejemplo, intuición, instinto, sensibilidad. Entonces, él no habla de bioética, pero sí deja sentadas algunas ideas que luego van a generar escritos y análisis bioéticos. Y por su parte, Heidegger, sobre todo en algunos de sus últimos textos, pues es un pensador que se cuestiona mucho cuestiones en torno a la técnica, en torno al papel de la técnica en nuestro mundo, a cómo la técnica ha cambiado nuestra forma no solo de ser y de vivir, sino de concebirnos a nosotros mismos. Y Heidegger termina, yo creo que esto ya es más usualmente aceptado en nuestro país. Hace unos años no lo aceptaban tan fácilmente y pensaban que yo estaba medio loca, ¿no? Cuando hablaba de Heidegger como un ecólogo radical, ¿no? Como un ecólogo radical, con todo y que él no se llamó a sí mismo ecólogo, pero sus propuestas, pues sí sientan la base de una ecología bastante radical, ¿no? Bastante radical. Entonces, insisto, ya en la filosofía entonces había una base para poder hablar de la bioética, entendida como la ética que debemos de tener para con la vida, ¿no? Pero la palabra realmente surgió hacia 1900, tengo mal la fecha aquí en mis apuntes, caray. No, la bioética realmente surgió hacia 1927, cuando un filósofo alemán bastante desconocido, que se llamaba Fritz Jarr, se los anotó aquí. Yo no sé si se ve al pizarrón. Si no se ve, pues ahí me lo ponen en los comentarios y me voy fijando, ¿no? Entonces voy a tratar de poner así grandote para que puedan. Fritz Jarr. Es F-R-I-T-Z-J-A-H-R. Creo que no se ve, ¿verdad? Pero bueno. Fritz Jarr, aparte de ser filósofo, era un teólogo alemán, lo cual no es inusual en Alemania. Casi todos los filósofos alemanes también han estudiado teología o han tenido coqueteos con la teología, bueno, hasta Nietzsche, ¿no? Tugendhat. Es muy usual esta relación entre teología y filosofía en Alemania, en particular en Alemania. Entonces, Fritz Jarr era teólogo, era filósofo, pero también era pastor, también era sacerdote.
Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque pues llama mucho la atención que él sin haber escrito nunca antes, ¿sí? Sin haber escrito nunca nada, escribió un artículo, lo entregó a la mejor revista de ciencia que existía entonces y se lo publicaron. Entonces, yo siempre he dicho que el editor, o el dictaminador, pues, a quien le tocó aceptar ese artículo y lo aceptó, pues tuvo una gran visión, tuvo una gran capacidad para ver las cosas, porque lo que se gestó en ese artículo fue algo muy importante. El artículo se llamaba Bioética, o sea, ahí nace el concepto bioética en este artículo, publicado en 1927, híjole, a lo mejor 26, pero estoy casi segura que 27, y el artículo se llamaba Bioética, un análisis de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las plantas. Ese era el título del artículo, o sea, desde el título ya estaba dicho lo que iba a hacer. Claro, la cosa es como lo hace, y ahorita lo vamos a ver, en cómo fundamenta, en qué se basa y todo esto. Pero ahí nace la bioética. Entonces, sí me interesa notar, en primer lugar, que este escrito ya ha sido publicado a un individuo que era un sacerdote, un teólogo y un filósofo que nunca había escrito nada, que el artículo haya sido publicado en una revista de ciencias, ¿no? Y por otro lado, la propuesta. O sea, lo que está proponiendo ya es que él considera que nuestro círculo de preocupaciones siempre ha sido en torno al ser humano. Y estamos hablando de 1927, ¿no? Él considera que la filosofía ha pasado de largo frente a los animales. Y bueno, sí ha llegado a hablar de los animales en muy pocas ocasiones, muchas veces para mal, ¿no? Algunas pocas para bien. Pero el reto que Yar pone frente a la humanidad es analizar bien cómo debemos, no cómo queremos o cómo podemos, sino cómo debemos relacionarnos con todos los animales, con todas las plantas. O sea, no es cualquier cosa. Y lo que a él interesa no es ser vegetariano ni ser vegano. Lo que a él interesa es que el ser humano como tal, ¿cómo decirlo? Honre lo que es, ¿no? Que sea un ser digno, es una palabra muy difícil, a mí no me gusta mucho porque es muy confusa, pero que el ser humano honre su capacidad de pensar teniendo una relación adecuada, éticamente buena con los animales y con las plantas. No porque piense que no debemos de tenerla con los seres humanos, más bien porque él acepta de entrada que los seres humanos también somos animales. Y esto que sirva de una vez para todo el curso, porque esto sí se los puedo garantizar, que todos los profesores que hablen en este curso van a insistirles en eso, en que los seres humanos pertenecemos al reino biológico animalia. Somos animales. ¿De dónde viene animal? Animal es algo animado, viene de ánima. Entonces, curiosamente, luego pasaron muchas cosas que ustedes irán viendo ya, pero se creyó que los animales eran precisamente los que no estaban animados. Es algo muy absurdo, ¿no? Pero entonces, para finalidades de este curso, el ser humano, nosotros los Homo sapiens, pertenecemos al reino animal y somos de la familia de los grandes simios, que es la familia que, como ustedes saben, compone el gorila, el orangután, el chimpancé, el bonobo y el Homo sapiens. Somos 5 grandes simios. Entonces, cuando alguien les diga simio y cuando alguien les diga animal, ni lo tomen a mal. Es una mera descripción fenomenológica, ¿no? O debería serlo menos. Entonces, lo que ya pretende en este escrito, y de una vez hago un anuncio o un poco de publicidad, pero no es publicidad, es realmente
estaría muy bien que adquirieran el libro que sacamos en el programa universitario de bioética, que se llama Zoética. Está editado en el Fondo de Cultura Económica. Allí escribimos muchas personas, no es un libro mío, aunque yo lo coordine, no es un libro mío, es un libro que escribe mucha gente. Y al final de ese texto está la traducción de este artículo de Yar, del cual les voy a platicar ahora. ¿Qué es lo que quiere Yar? Lo que quiere Yar es... ¿no se ha ido la imagen? No, ¿verdad? No sé qué piensa. Ok. Lo que quiere Yar piensa, Yar considera que Kant, Yar se va a fundamentar en Kant para hacer su defensa de los animales y de las plantas. Se va a fundamentar en Kant. Y Yar considera que Kant... Oigan, a mí no me sale la pantalla. Perdón si me están viendo, una disculpa. Creo que se pausó, doctora. A mí no me sale la imagen. ¿Seguro? Porque yo tenía aquí para checar y no. Muy bien. ¿Podrían comentar algunos de ustedes que están viendo el programa si se ve bien la imagen? ¿Me podrían poner algún comentario si se ve bien? Bueno, entonces mi computadora o mi red. Ok. Bueno, entonces seguimos. Seguro, ¿verdad, Paco? Bueno. Entonces, a ver, les decía yo, ya se va a fundamentar en el pensamiento de Kant. Recordemos que Kant consideró muchas cosas, pero vamos con un pequeño grano de arena de la filosofía kantiana. Kant siempre habló de los seres racionales, nunca habló del ser humano, por ejemplo, ¿no? Kant siempre se refería al ser humano como ser racional, todo ser racional, esto, todo ser racional, aquello, ¿no? Kant siempre habló del ser racional, ¿por qué? Porque para Kant lo que daba dignidad al ser humano como tal, y él siempre da este concepto de dignidad, es el valor indiscutible de la razón, porque solo a través de la razón, según él, se podría crear una buena voluntad que fuera incuestionable, ¿no? Esto es un esbozo muy rápido, pero son los aspectos de Kant que Fritz Jarr va a rescatar para hablar de bioética por primera vez en la historia. Entonces, Kant consideró que debemos de tratar a todo ser racional como un fin en sí mismo y no únicamente como un medio para otros fines. Esta frase es la frase de la ética kantiana. Debemos tratar a todo ser racional como un fin en sí mismo y no únicamente como un medio para otros fines. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les decía yo, cuando Kant habla de todo ser racional, se está refiriendo al ser humano en tanto que piensa, en tanto que tiene la capacidad de razonar, más que de pensar, de razonar, porque hay muchas formas de pensar, ¿no? Podemos estar meditativos, podemos, no sé, deliberar, hay muchas formas de pensar, pero el razonamiento es concretamente esta capacidad de argumentar de manera ordenada, argumentalmente, ¿no? Entonces, Kant pensaba que todo ser racional tenía cierta dignidad en sí mismo por el hecho de ser racional. Y claro, se está refiriendo al ser humano como se entendía en Europa para entonces, ¿no? Pero lo que va a hacer Fritz Jarr es insistir en que no basta en que se le dé ese trato a todo ser racional. A ver, perdón. Antes vamos a explicar qué significa la frase de Kant. Debemos tratar a todo ser racional como un fin en sí mismo y no únicamente como un medio para otros fines. Esto es, yo ahorita soy un medio para que ustedes escuchen hablar de Kant, ¿no? El chofer de un camión que ustedes toman en la calle es un medio para que ustedes lleguen a otro lugar. Pero tanto el chofer como yo somos un fin en sí mismo. Si al chofer le da un ataque al corazón, nadie le va a decir, oye, sigue manejando.
¿no? Al contrario, nos ocupamos de él con respeto. Él es un fin en sí mismo, no es nada más un medio para nuestros fines. Y Kant dice no únicamente un medio para otros fines, y subrayo la palabra únicamente, porque Kant sabe perfectamente que constantemente nos vamos a tomar como un medio, como es el ejemplo del chofer o como es el ejemplo de yo misma dando clase, ¿no? Entonces, Kant dice no únicamente un medio, hay algo más, somos algo más que un mero medio, somos un fin en sí mismo, tenemos una vida que nos es propia, tenemos la capacidad de pensar y no podemos ser simples medios para otros. Entonces, Fritz Jarr lo que piensa es que este trato no se le debiera dar solamente al ser racional, sino que es necesario darle ese mismo trato a todo lo que está vivo, y él está pensando concretamente en los animales y las plantas. Y el, digamos, el principio bioético de Fritz Jarr va a ser el siguiente, que es un principio muy al estilo de Kant, ¿no? Respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo, de ser posible, como a un igual, de ser posible, ¿no? Fritz Jarr, bueno, no se sabe, hasta donde hay noticias no era ni vegetariano, estaba muy consciente de que la gente tiene que comer, y si él está pensando en cuál debe de ser la relación de los seres humanos con los animales y las plantas, obviamente él sabe que vamos a tener que matar para comer, pero él insistía en que esto no quita el hecho de respetar al animal, el hecho de tratar bien al animal. Y repito su principio, respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como un igual a ti. Claro, esto va a suscitar muchas paradojas, ¿no? Alguna de ellas ya había quedado escrita por Albert Schweitzer, un médico, músico, filósofo, filántropo, que se llevó el Nobel de la Paz y que dedicó su vida a atender una de las poblaciones más pobres de África. De hecho, estudió medicina con esa única finalidad, con irse a ayudar a la gente que requería ayuda. Schweitzer había creado lo que se conoce como la ética de la reverencia ante la vida, y él insistía él sí era lo que hoy se llamaría un vegano, ¿no? Aunque en aquella época no se usaba tanto el nombre, pero él sí tenía esta forma de ser. ¿Por qué? Porque él consideraba, y lo dejó escrito, que somos seres vivos que quieren vivir rodeados de seres vivos que quieren vivir, ¿no? O sea, lo que nos está haciendo notar Schweitzer es que la vida se alimenta de vida y que no hay de otra, y que esto es paradójico, y que aún así tenemos que reverenciar la vida. Entonces, bueno, esta paradoja que había estado en Albert Schweitzer, digamos, se repite en Fritz Jarr, el primer hombre en usar la palabra bioética, y se repite como paradoja porque si nos piden respetar a los animales y a las plantas, pues ¿qué comemos? Esto es una paradoja. Sin embargo, a pesar de que era la primera vez que surgía el término bioética, y a pesar de las paradojas que suscitaba que se hablara no solo de los animales, sino también de las plantas, pues en Alemania nadie le prestó atención al artículo de Fritz Jarr. Y bueno, tampoco es de extrañarse, porque en esa época Alemania era fundamentalmente bélica, no estaba muy interesada ni en la ética ni en la bioética. Cayó en el olvido el artículo, no se mencionó, y casi 50 años después, un norteamericano se consideró a sí mismo el creador del término. Yo no sé si realmente se consideró a sí mismo o si dijo, bueno, pues total, nadie lo leyó, pues yo digo que yo lo inventé. A mí se me hace un poco raro,
pero bueno, él insistió mucho en que escribió mucho él, contrariamente a Fritz Schaar. Fritz Schaar tuvo una salud muy mala y escribió muy poco, escribió como 7 o 9 artículos breves. Y de todos el más interesante es este del cual yo les he hablado, que es el primero, porque en los demás ya mezcla asuntos religiosos, ¿no? O sea, lo interesante de este primer artículo es que es completamente laico, que está escrito, a pesar de estar escrito por un hombre que se dedicaba a la religión, está escrito con la cabeza, no con creencias, está escrito con razones, ¿no? Los demás ya empieza como a fundamentarse en mandamientos y cosas así. No es que sean malos artículos, pero bueno, en términos de bioética, el que más importa es este que les he mencionado, que les repito el nombre, que se llama Bioética. Ay, perdón. Se los voy a recordar el nombre. Bioética, un análisis de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las plantas. Y es el que viene al final del libro Zoética. Que quien esté interesado en estos temas, el tema del cual trata este curso, pues debería de leer ese libro. Entonces, bueno, casi medio siglo después, un norteamericano, hasta donde entiendo químico, que trabajaba en un laboratorio en cuestiones de cáncer y esto, escribió un artículo que se llamaba, en 1969, escribió un artículo que se llamaba Bioética, la ciencia de la supervivencia. Y bueno, este artículo tuvo muchísimo éxito. Este sí fue un artículo muy citado y tuvo tal éxito que al año siguiente escribió un libro que se llamaba Bioética, un puente al futuro, en el cual pues básicamente decía lo mismo que decía en el artículo, pero con ahondando bastante más, ¿no? Vamos a ver un poco las semejanzas y las diferencias entre Fritz Schaar, el creador del término en 1926-27, y Potter, quien regresa al término o lo vuelve a crear pues en 1970, ¿no? 69-70. Potter consideraba que era necesario, digamos, un nuevo saber, que en el cual se encontraran tanto las ciencias de la vida como la filosofía, y que solamente este encuentro entre ciencia y filosofía podía llegar a salvar la vida en el planeta. Esto es cuando él escribía, ya se reconocía y ya se decía abiertamente que el planeta iba rumbo a la devastación ecológica si no se cambiaban varias cosas, ¿no? Esto es que los avances científicos y tecnológicos podían conllevar muchos aspectos peligrosos sin tener necesariamente la culpa, la ciencia sin que la ciencia tenga exactamente la culpa del deterioro del planeta, más bien es su aplicación. Entonces, ¿qué pasó con Potter? Potter no se centró tanto en la cuestión de los animales y las plantas, sino se centró en todo. Y esto creo que es una gran... ¡Ay, qué horror! Les doy un ejemplo malísimo al estarme tocando tanto la cara. Potter propuso no nada más animales y plantas, sino él consideró que en general es necesario cambiar nuestra actitud para con toda la vida e incluso para con las creaciones humanas como la tecnología, ¿no? Entonces, por un lado tiene este mérito de haber visto tan lejos, pero por otro lado, este mérito fue un peligro. ¿Por qué? Porque para muchos la lectura que hicieron de Potter era un poco un regreso al antropocentrismo, o sea, era un poco un regreso a centrarse en valores y en preocupaciones por el ser humano, ¿no? Y no, o sea, Potter sí insistía en que el planeta se podía salvar en su conjunto, no nada más preocupándonos por el ser humano o los animales o las plantas, sino en su conjunto. Pero estuvo muy cerca la bioética ahí de ser malinterpretada. De hecho, se malinterpretó en un buen tiempo
por esto y por el hecho de que al ser Potter un científico, pues realmente no tenía un lenguaje filosófico como para que los filósofos les llamara la atención, ¿no? Por ahí cita Aristóteles, medio mal citado, pero pues sí, filosóficamente su propuesta deja mucho que desear. Si ustedes leen el libro que todavía sigue vendiéndose, se llama Bioética, un puente hacia el futuro. Yo no se los recomiendo, pero bueno, si lo leen, se van a dar cuenta que filosóficamente es bastante pobre. No hay ninguna maravilla, pues la idea es muy buena, pero él habla más claro el lenguaje de la ciencia, pues él era un químico trabajando en un laboratorio, cuestiones de cáncer, cuestiones de salud humana. Entonces, ¿qué pasó con Potter? Que quienes sí lo leyeron y quienes sí se interesaron mucho en su libro y en sus artículos y en toda su obra, fueron los médicos. Los médicos, al grado que un médico, Toulmin, dijo, la medicina acogió a la bioética cuando los filósofos no la pelaron, ¿no? En cierto sentido, la medicina salvó a la bioética. Digamos, yo no estoy tan segura, pero lo que sí es que al llegar la bioética tan directamente a manos de los médicos y no de filósofos, pues sí, es también una responsabilidad de la filosofía el no haber volteado a ver a este hombre, ¿no? A los escritos de Potter. Pero entonces lo que sucedió es que la bioética pasó entre 1970 y digamos el 2000, por ahí, por un periodo de un radical antropocentrismo. Radical. Esto es, bioética tenía que ver con el aborto, la eutanasia, las células troncales, las migraciones, de todos los temas que tengan que ver con el ser humano, todo. Y lo demás es lo de menos, ¿no? O sea, la bioética absurdamente comenzó a ser ética, no bioética, porque para hacer bioética, pues tu preocupación tiene que ser la vida en su conjunto, no la vida humana. Pero sí la bioética atravesó, les digo, entre el 70 y el 2000, y si me acuerdo un tantito, el 2010, por un periodo en el que si tú hablabas de animales, la gente decía, pues, ¿qué le pasa a esta, no? Estando el mundo como está y se preocupa por los animales, pues sí, está como está el mundo porque no nos hemos preocupado lo suficiente, y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, estas serían las grandes diferencias entre ella y Potter, pero también me interesa resaltar las semejanzas. Ambos, tanto Jan como Potter, en sus escritos aparece la conciencia de que las preocupaciones de la bioética no pueden limitarse al ser humano. Aunque Potter haya sido leído de manera inadecuada, eso no es culpa de Potter. Él sí insistió en sus escritos en que la finalidad de la bioética era, en última instancia, salvar al planeta, no al ser humano. Bueno, sí al ser humano, pero estaba muy consciente de que para eso hay que salvar al planeta, ¿no? E insistió mucho en eso, en los ecosistemas, en todo. Esto es, pues, algo que comparten los dos, ¿no? Entonces, Potter insistió mucho también en que la bioética tiene que ser multidisciplinaria. O sea, que la bioética no la puede hacer un filósofo o un biólogo o un médico. O sea, que la bioética la tiene que hacer pues un filósofo que haya leído algo de biología o un médico que haya leído algo de filosofía. Entonces, que la bioética es una ciencia de fronteras, que la bioética no puedes nada más ser filósofo y hacer bioética, porque entonces le estás dando la espalda a la biología. O sea, ¿cómo vas a hacer bioética si no estudias tantito qué es la vida? ¿No?
Entonces, la bioética tiene esta necesidad de ser multidisciplinaria. Por supuesto, quien más herramientas tiene para hablar de bioética es un filósofo, eso es evidente. Bueno, y si no es evidente, en el momento en que acabe este tema, yo les voy a avisar y me lo preguntan si quieren, ¿no? Pero digo, aún un filósofo pues tiene que interesarse por otras áreas, quizá por la jurisprudencia, quizá por la medicina, quizá por la biología, depende del problema que quiera plantear, ¿no? Pero la bioética siempre es una ciencia de fronteras, una ciencia que conjuga saberes llamados humanistas y saberes llamados científicos, ¿no? Entonces, bueno, este doble nacimiento de la bioética creo que nos permite de una manera más natural comprender qué es la bioética, ¿no? O sea, yo al menos entiendo a la bioética como el estudio de las relaciones éticas de los seres humanos o el estudio de las relaciones éticas que los seres humanos debemos tener con el resto de los seres vivos e incluso con aquellos seres que sin estar vivos sostienen la vida, como lo son los ríos, los mares, el aire, la tierra. Entonces, creo que desde esta perspectiva, al ser tan amplio el ámbito de estudio de la bioética, me parece que no hay un estudio más importante que la bioética, porque finalmente la bioética se está preocupando por salvar la vida en un planeta en el que se extinguen cientos de especies. Se ha invertido la relación entre la vida, entre el porcentaje de vida que representa el ser humano en el planeta y el porcentaje de la vida que representan los animales silvestres, por ejemplo, ¿no? Antes de que el ser humano fuera propiamente este Homo sapiens que somos, representaba entre el 3 y el 5% de la vida en el planeta. Lo demás eran animales silvestres, animales de otro tipo, animales diferentes a nosotros. Hoy el ser humano representa cerca del 95% de la masa de vida en el planeta y el 5% restante aproximadamente el resto de los animales. Entonces, hemos extinguido mucha vida. Entonces, sí, en lo personal creo que no hay un saber más urgente y más importante. Ahora, al mismo tiempo no hay un saber que englobe tantas cosas, porque si es la ética que los seres humanos debemos tener para con la vida, para con toda la vida, pues caray, pues sí abarca desde cuestiones que tienen que ver con el aborto, con la eutanasia, con el encarnizamiento médico, con el tratamiento de pandemias, por decir algo, ¿no? Hasta si debemos o no comer animales, si debemos o no ensuciar los ríos, los mares. Entonces, es tan amplia la gama de saberes de la bioética, que lo menos que podemos hacer es cuestionarnos aquí, con tratar de ser honestos, ¿no? Y decir, a ver, bueno, ¿y por qué los animales, no? O sea, estamos haciendo un curso como los hacemos normalmente en el programa universitario de bioética y lo estamos haciendo de manera gratuita para que todos puedan tener acceso a él, pues para acompañarnos en la pandemia, ¿no? Para que no estén ustedes solos, para que hagan algo que sea diferente, que puedan tomar un curso de la universidad, que se les pueda dar una constancia. Pero ¿por qué los animales? O sea, ¿por qué no hablar mejor de temas humanos como el aborto o la eutanasia? Que son temas, la eutanasia hoy en día pues, es un tema muy importante, porque obviamente habrá gente que llegue un momento en que diga, oigan, a mí no me conecten. O sea, si yo llego a estar así como este señor, a mí mejor inyéctenme y ahí muere. O sea, yo no quiero pasar por eso.
Y resulta que pues, no está permitido en nuestro país porque la eutanasia no está permitida, ¿no? Pues sería un tema más propio. Entonces, bueno, viendo de tantos temas por hablar en bioética, ¿por qué el tema de los animales? ¿Por qué hemos elegido este tema? ¿Y por qué este tema ha tomado tal importancia? Porque si ustedes se dan cuenta, es un tema que va creciendo en importancia. O sea, a mí me sorprende cómo colegas míos que antes, bueno, no es tan fuerte como que se burlaban, pero sí, no entendían el porqué, ¿no? De hablar de animales. Hoy de repente comienzan a hacerlo y comienzan a hablar del antropocentrismo y del especismo, cuando antes se llegaban a burlar de estos términos. ¿Por qué ha cobrado tanta importancia? ¿Por qué elegirlo como tema? ¿Por qué no cualquier otro? Entonces yo les quiero decir por qué, y con eso terminaría la primera parte de la clase, que como les expliqué al inicio, dividí en 3 partes esta presentación. Les quiero decir por qué los animales, desde mi perspectiva. Desde mi perspectiva de nuestra aceptación y comprensión del respeto que le podamos tener a los animales, dependen muchas cosas. No nada más depende de la vida del animal, dependen muchas cosas. En primer lugar, de ese respeto que podamos tenerle a los animales, depende la sanación del planeta, que está bastante mal, que está en un estado de salud bastante malo como planeta en su conjunto. ¿Por qué? Porque al respetar los ecosistemas de los animales, provocaríamos, aún sin quererlo, que el planeta tuviera más salud. Esto es, quien no respeta ni ama a los animales, no le importa el hábitat de un animal ni que se destruya el hábitat, ¿no? Pensemos en el aceite de palma, por ejemplo. El aceite de palma en Indonesia, el aceite de palma en donde quiera que se encuentra, es un peligro grandísimo porque se arrasan selvas enteras y se siembra palma. Y entonces la gente ve verde y piensan que, bueno, que está muy bien que estén cultivando algo verde y da oxígeno al planeta y qué sé yo. Sí, pero hay lugares de Indonesia que al desplazar todas, al arrasar con la selva y plantar palma para hacer aceite de palma, lo que hicieron fue que desplazaron la vida. Entonces, a veces hay orangutanes que se acercan incluso a alimentarse de la palma y los asesinan, o sea, les disparan, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos devastando al planeta? ¿Por qué arrasamos con las selvas para sembrar aceite de palma o para sembrar monocultivos como soya o como, qué sé yo, cebada, trigo? Todos estos monocultivos que luego se van a emplear en alimentar al ganado de vaca o al ganado vacuno, ¿no? Bueno, si en verdad tuviéramos amor por los animales, nos importarían y no arrasaríamos con sus hábitats y el planeta sería más sano. Esa es la primera razón por la que pienso que el tema de los animales es un tema importante en la vida, ¿no? Por la posibilidad de recuperar la salud del planeta. Voy a dar 3 razones. Otra razón es que el sentido del ser humano en el mundo, en la existencia, la existencia del ser humano en este planeta, o sea, el para qué el ser humano, creo que se está jugando aquí. Estamos aquí para destruir todo y hacer lo que se nos dé la gana, para usar el mundo como supuestamente nos otorga este derecho en algún capítulo del Génesis, ¿no? En verdad, todo está ahí para nosotros. ¿O cuál es el sentido de nuestra existencia? Entonces, yo sí creo que la actitud que tomemos ante la vida es la que va a definir ese sentido. O sea, los seres humanos somos pero los seres humanos somos los únicos animales que tienen la opción, no necesariamente para bien,
O sea, no estoy diciendo, uy, somos maravillosos porque podemos elegir. No, mi idea de esta opción es otra, que he expuesto en otros lugares y ahorita no puedo exponer porque me iría por otro lado. Pero bueno, el ser humano se arrancó a sí mismo de la vida natural y comenzó a pensar. Se hizo un ser racional, ¿eh? Y por eso tiene la posibilidad de elegir entre dar amor o dar odio, entre albergar la vida o aniquilarla. Entonces, somos un ser que puede darle sentido a la vida. Este pizarrón creo que nada más me estorba. Voy a ponerlo acá por si lo vuelvo a necesitar después. Entonces les decía, somos el único ser, para bien o para mal, puede ser para mal, pero somos el único ser que tiene la posibilidad de elegir entre hacer el bien y hacer el mal a un animal o a un ser humano, que también es un animal, pues, pero en general de hacer el bien o hacer el mal. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? ¿Destruir todo? ¿Arrasar con todo? ¿O estamos aquí para ser capaces de crear valores como el cuidado y el amor e incluso enseñárselos a los animales? Porque, bueno, no es tampoco un tema que pueda ver yo aquí, pero el bien y el mal es algo humano. Sí, el lobo, el león no son buenos ni malos. O sea, si el lobo se come a la gallina, pues no es que sea un lobo malo, ¿no? Y si el gato juega con un ratón y el pobre ratón está todo sangrentado, pegando de brinco, y el gato sigue jugando y luego va y lo bota y ahí está muriendo el ratón. Si decimos qué gato tan cruel, no. No, ellos están inmersos en la naturaleza y ellos no tienen concepto de bien y del mal. A eso se refería Nietzsche cuando decía que la naturaleza es inocente, al hecho de que la naturaleza no tiene concepto de bien y del mal. Nosotros no somos inocentes, nosotros sí somos responsables del bien y del mal. Entonces, nosotros podemos tomar, por ejemplo, un pitbull y educarlo para destruir. O podemos tomar un pitbull y educarlo para amar, para que viva feliz, para que viva contento. Yo en lo personal me llegaron, afortunadamente, a mi vida, llegó un perrito macho y luego llegó una hembra, y los dos son pitbull. Y la verdad es que cuando vi la hembra me fui de espaldas porque llegó de 3 años y pensé que me iba a matar, porque se veía feroz. Y es una perrita que, bueno, quien era su dueño la había recogido de la calle. Me dijo, no, nunca te va a hacer nada, o sea, convive con mis hijos, nunca te va a hacer nada. Y en efecto, yo puedo morderla. Ella nunca me mordería, jamás. Entonces, podemos darle esta opción también a los animales, de salir un poco de ese estado de naturaleza para convivir con nosotros. No digo que sea bueno, digo que podemos hacerlo. Entonces, resumiendo, ¿por qué los animales y no otro tema? Porque el respeto que le tengamos a ellos depende que se pueda salvar el planeta con todos sus ecosistemas. Porque de eso puede depender el sentido de nuestra vida, de nuestra elección sobre dañar o no dañar a otros seres. Y finalmente, porque al hablar de los animales, también estoy hablando del ser humano. De la gente que cree que los animalistas se preocupan por los animales y no por el ser humano, pues es gente muy ignorante, porque el ser humano es un animal. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, lo que se abre ante nuestra vista es algo maravilloso. Es el hecho de que, por ejemplo, tenemos la posibilidad de sentir miedo o alegría, no porque somos humanos, sino porque somos animales. ¿Se dan cuenta? Esto ya nos lo dicen con toda claridad los neurofisiólogos, ¿no?
esa parte del cerebro en la cual se sienten las emociones, pues la compartimos con todos los animales. Entonces, el hecho de que podamos sentir, por ejemplo, alegría o miedo, no porque sean opuestos, estoy hablando de un sentir agradable y de un sentir desagradable, alegría y miedo, ¿no? Eso lo podemos sentir no porque somos humanos, sino porque somos animales, ¿sí? Cuando la gente nos dice, ay, estás antropomorfizando al animal cuando dices que tiene miedo, ¿lo estás tratando como un ser humano? La respuesta es, no, tú también eres un animal. O sea, tú puedes hacer matemáticas, lógica o argumentar como yo estoy argumentando ahora, porque eres un ser humano. Y tienes corteza cerebral, y esa es la gran diferencia. Por eso puedes hacer matemáticas o filosofía, porque tienes corteza cerebral. Pero sentir emociones no es algo que lo puedas hacer porque eres humano, es algo que puedes hacerlo porque eres animal. Entonces, ¿por qué hablar de los animales y no de cualquier otro tema? Con eso termino la primera parte para atender sus preguntas. Por 3 razones, por lo menos. A mí se me han ocurrido 3 razones, a lo mejor a ustedes se les ocurren más, pero por lo menos por 3 razones. Primeramente, porque si logramos inculcar en todos los seres humanos el amor y el respeto a los animales, podemos salvar la vida en el planeta, porque automáticamente se van a preocupar por los hábitats de los animales. Número 2, porque eso puede darle un sentido positivo a nuestras vidas. Si en lugar de destruir, optamos por alimentar la vida. Si en lugar de maltratar, optamos por amar la vida. Si en lugar de dar una patada, damos una caricia. Si en lugar de desear el mal, deseamos el bien. Eso nos va a alimentar a nosotros mismos y nos va a dar un sentido positivo como seres existentes en este planeta. Número 3, porque al tratar las cuestiones animales también se devela el ser que somos. Al hablar de los animales, también estamos haciendo, en cierto sentido, ontología básica. Estamos hablando también de lo que somos nosotros, los animales. Y se me ocurrió ahorita una cuarta razón, bueno, no se me ocurrió a mí, pero en alguna conferencia el doctor José Sarucán dio una cuarta razón que a mí me pareció maravillosa, que es, ¿por qué? Pues porque tenemos una responsabilidad coevolutiva. Yo no sé si me escuchara él, si estaría de acuerdo en que él dijo esto, porque es lo que yo entendí, pero me parece que es algo que tiene mucho sentido. O sea, nosotros hemos evolucionado a lo largo de milenios, junto con muchas otras especies. No podemos, al final, matar todo y quedar solamente nosotros. Tenemos una responsabilidad coevolutiva. O sea, gracias a todos esos animales también somos lo que somos. Y bueno, con esto yo llegaría a un punto medio de lo que me he propuesto tratar aquí en la clase. Llegaría aproximadamente a la mitad, ¿no? Hemos visto qué es la bioética y hemos visto por qué, habiendo tantos temas, hemos elegido el tema de los animales para este curso. Ahora, el tercer punto serían las razones y las formas para argumentar por los animales, pero yo quisiera hacer aquí una pausa para cederle un poco la palabra a ustedes, para ver si hay preguntas, para ver si hay objeciones, comentarios y demás, ¿no? Entonces, está con nosotros Samuel León, que es el coordinador de este curso. Y, Samuel, ¿hay preguntas, si hay inquietudes? ¿O lo veo yo directamente? Samuel. ¿Samuel? ¿O quién está ahí del programa? Hola, aquí estoy, doctor.
Ajá. Estaba dormido, ¿verdad? Sí, nos han enviado algunas preguntas, algunas inquietudes. Ajá, sí te escucho. Por ejemplo, nos preguntan si el libro de Zoética se puede... Sí. Sí te escucho, perdón, vine a cerrar la puerta nada más. Perdón. Ok, sí, nos preguntan si el libro de Zoética se puede encontrar en iBook. Nos pregunta una compañera que está asistiendo desde Argentina. Creo que podríamos decirle que como es Fondo de Cultura Económica, probable que lo distribuyan allá también. Sí, no está en iBook. El que está en línea, pero es un libro que ese sí es nada más mío, es el de ética. El de ética, un curso universitario. Ese es, acepté que se pusiera en línea. Pero este libro no lo podemos poner en línea porque no, o sea, la universidad publica mi libro de ética, un curso universitario, y la universidad me pregunta si estoy de acuerdo en ponerlo en línea, y yo solamente dije sí. Pero el libro de Zoética, a diferencia de este otro, el libro de Zoética no es de la universidad, es un libro del Fondo de Cultura Económica, como ha dicho Samuel, y no podemos ponerlo en línea. Entonces, pero lo que sí les puedo decir es que la edición es de más de 3,000 ejemplares, entonces si ustedes lo piden, sí se los pueden llevar a las librerías de sus países, ¿no? Porque me decía esta... Eduardo Rendón nos pregunta, ¿cuál es su opinión al respecto de controlar especies que se tornan invasoras e impactan los ecosistemas? Bueno, yo creo que tendríamos que hacer primeramente una definición de qué es una especie invasora y invasora para quién. Porque en el sentido más estricto de la palabra, el ser humano es una especie invasora. Terrible, por cierto, ¿eh? No ha habido ninguna otra especie que haya hecho un daño mayor al planeta. Entonces, yo creo que hay que irnos con mucho cuidado ahí. Y sí, yo comprendo que a lo mejor hay gente que no le gustan las ratas o las cucarachas, ¿no? Pero a las cucarachas y a las ratas seguramente tampoco les gustamos nosotros. Entonces, Alejandro Herrera, un profesor muy querido, profesor de la Facultad de Filosofía, que tuvo su adscripción por muchos años en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, Alejandro siempre dice, bueno, si no te gustan las ratas y las cucarachas, mantén tu casa limpia y no va a haber, ¿no? Pero no las mates, ¿no? Espero haber contestado. Claro, este tema también lo va a discutir el doctor Alejandro Herrera en la sesión, porque va a hablar un poco sobre la responsabilidad que hay hacia la vida silvestre. Maravilloso. Ahora, nos pregunta Víctor Quintanilla, ¿seremos los únicos seres del planeta que les importan los demás? O sea, quiero pensar que dice que se preocupan por los demás. No, de ninguna manera. No. La ayuda mutua está documentada en muchos libros. Desde Kropotkin, ¿cierto? No desde, es lo que iba a decir, no me estoy refiriendo nada más a Kropotkin, porque bueno, luego se dice mucho que tenía agenda política, y yo digo, ay, bueno, ¿quién no la tiene? O sea, hay quien no sabe que la tiene, pero todos la tienen, ¿no? No. Digo, por pensar el más reciente, y que lo demuestra de una manera sumamente agradable, pues Franz de Waal, ¿no? Déjenme enseñarles algunos de sus libros para que puedan ustedes ver quién es, ¿no? Ahí voy, no se desesperen. Ay, Dios mío, ¿dónde están? Uy. Ahí voy, ya encontré uno. Tengo muy desordenada la biblioteca en este momento, pero este hombre ha escrito toda su vida
cuestiones en torno al origen de la moral. Sí, hay un libro escrito por él, el primero, que se llama, bueno, lo tradujeron, está un poco mal traducido, se llama Bien Natural, está en Herder, yo se los recomiendo mucho. Ahí él muestra con toda claridad cómo muchas especies tienen esta tendencia a preocuparse por los demás y a ayudar sin hacerlo por la recompensa inmediata, porque entonces no cuenta, digamos, como una preocupación o una ayuda. ¿No? Sin esperar la recompensa inmediata, sino ayudar por comprender el dolor que está atravesando el otro. En Bien Natural, él trata este tema, y bueno, luego escribió muchos libros, este es el penúltimo. Tenemos suficiente inteligencia para entender la inteligencia de los animales, es a modo de pregunta, ¿no? Son libros muy bonitos. Y está muy documentada la ayuda mutua entre los animales. Tenemos otra pregunta. Xochitl Ayala dice, ¿hasta qué punto los usos y costumbres de pueblos autóctonos degradan el medio ambiente? ¿Cómo sucede al cazar de manera masiva animales silvestres y tenerlos en cautiverio para su venta, como está pasando en Wuhan, China? Ok. A ver, ¿quién pregunta, perdón? Pregunta Xochitl Ayala que hasta qué punto los usos y costumbres de pueblos autóctonos degradan el medio ambiente, como sucede al cazar de manera masiva animales silvestres y tenerlos en cautiverio para su venta, como está pasando en los mercados húmedos, o en Wuhan, China. A ver, Xochitl, nada más una cosa. Todo depende de lo que entiendas por pueblos autóctonos, porque lo que pasa en Wuhan, o lo que pasa con la industria cárnica en todas partes del mundo, o lo que pasa con, en general, la industria del alimento en todas partes del mundo, no son pueblos autóctonos, es ya un sistema bestial de consumismo, es ya un sistema industrial, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque estoy pensando, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, déjame ver si puedo pensar en otro. Digo, antiguamente los pueblos autóctonos, los pueblos que existían antes de la conquista, en general en toda América, cazaban al animal que se iban a comer. Y cuando en Estados Unidos el bisonte cae en peligro de extinción, no es porque los pobladores autóctonos hubieran terminado con el bisonte, fue Buffalo Bill, ¿no? O sea, fueron estas competencias que muchas veces ganaba este individuo al que se le conoce como Buffalo Bill. Realmente no eran búfalos, eran bisontes. Y de hecho hay un indígena, el jefe Seattle. El jefe Seattle dice, nosotros matamos al bisonte para comerlo y le pedimos perdón, pero nos tenemos que alimentar. Ustedes matan por concursar a ver quién mata más. ¿Qué es esto? Es una locura. ¿Cómo pueden hacer algo así? Entonces, yo creo que los pueblos autóctonos, al menos los que yo he llegado a saber de, ¿no? Aquellos pueblos de los que yo he llegado a leer algo, no tenían estas costumbres de a ver quién mata más quetzales, ¿no? O a ver quién mata más bisontes. Esa es una desgracia propia ya del hombre europeo que nosotros heredamos a través de la conquista, junto con muchas otras cosas, junto con el idioma, junto con la religión. Pero antiguamente había otra relación con la naturaleza, una relación de bastante más respeto. No sé si con esto contesto. Samuel, ¿contesté con esto? Yo pienso que sí, no es una respuesta muy sencilla, ¿no? Porque hay, por ejemplo, lo de cacería de subsistencia y cacería que tiene otro fin para generar, como usted ha mencionado, ¿no? Una actividad industrial. Entonces, yo creo que sí queda resuelta la pregunta. ¿Sí? Bueno, si no, nos pues pregunta, nos pregunta Carla Oyuki Juárez,
¿qué situaciones se conjugaron para que en el año de 1927 Yar hiciera alusión al término de bioética? Antes de ese año, ¿qué había? Bueno, antes de ese año, digamos, pues filosofía existe casi desde que existe el Homo sapiens, ¿no? La tradición que más reinó en Alemania para cuando Fritz Jarr propone este término era la tradición occidental, la filosofía occidental. O sea, la filosofía que nace en Grecia en el siglo V o VI antes de Cristo, con algunos pensadores presocráticos, luego con el mismo Sócrates, luego con Platón, posteriormente con Aristóteles, y luego todo este derramamiento de cultura que le damos el nombre de helenismo, ¿no? Que se da a través de las conquistas de Alejandro Magno, ¿no? A partir de ahí, la filosofía sigue elaborando temas, ideas, pero hay alguien que dice la filosofía tiene siempre las mismas preguntas y lo que da son diferentes respuestas. Pues así es. Entonces, bueno, que había toda esa tradición occidental por un lado, pero bueno, por otro lado, había otras tradiciones diferentes. Por ejemplo, en India había surgido ya toda la filosofía budista, que no es una, son cientos, ¿no? El budismo tomó formas muy raras y muy diferentes unas de otras. El budismo luego llegó a China, en donde ya había una filosofía, bueno, en China, al mismo tiempo que Sócrates estaba en Atenas y que Buda estaba en la India, en China estaba viviendo un periodo que se le conoce históricamente como la época de las 100 escuelas, el periodo de las 100 escuelas. Su filosofía ha habido mucha y muy diferente en todas partes del mundo, ¿no? ¿Qué condiciones hubo ahí para que Fritz Jarr hablara de bioética? Kant. Fritz Jarr se da cuenta de que Kant es tremendamente racionalista, de que Kant nos está pidiendo respetar únicamente al ser que piensa, al ser racional, no que piensa, al ser que razona, ¿no? Entonces, de esa tradición de la filosofía occidental, particularmente de la filosofía kantiana, viene Fritz Jarr. Irving nos hace otra pregunta. Dice, ¿qué opina que gracias a uso de animales de laboratorio ha sido posible el desarrollo de medicamentos? Yo creo que durante muchísimo tiempo no hubo absolutamente ninguna conciencia del dolor animal. Pero creo que estamos en otro momento en la historia de la humanidad en el cual ya hay conciencia de esto, y no solo eso, en el cual hay muchas otras formas alternativas de investigar, ¿no? Se pueden aislar células, ponerle, quitarle, ver al microscopio. Hay muchas tecnologías que pueden sustituir al uso de animales. Entonces, alguna vez di una conferencia sobre esto y para mí fue muy impresionante que un médico al fondo del auditorio se levantó y dijo, pero entonces, ¿qué? ¿Tengo que pedirle perdón a todos los animales que he matado para hacer investigación? Y yo dije, pues desde mi perspectiva, sí, no sé, no sé qué le puedo decir. Después de lo que he dicho, yo creo que sí. Pero yo pensé que era un poco como una burla. Y no, al final de la conferencia, saludando a algunas personas, y alguien me llamó y me pidió que hablara, y era el médico, y me dijo que, con la voz casi rota, me dijo que se sentía muy mal. Me dijo que estaba ya casi llorando. Y me dijo que había llorado, que él nunca había tenido esa perspectiva y que estaba arrepentido. Y me acuerdo que yo le dije, bueno, a ver, qué maravilla, o sea, si usted ha despertado ante la capacidad de sentir de un animal, eso es maravilloso. No se juzgue tan duramente, antes nunca había despertado. No digo, no es que yo diga, nunca había despertado y vale gorro, no, pero creo que tenemos que ser comprensivos en el sentido de que
pues de que es un movimiento reciente Sí, hay filósofos que abiertamente desprecian o minusvalúan al animal. Entonces, tampoco es raro que la gente lo hiciera. Ahora, hoy en día, que tenemos tanta tecnología que se puede emplear en una investigación, sí me parece que ya no se justifica el uso de animales. Sí, Samuel. Hay otra pregunta, hay varias que... ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Bueno, te escucho. Ajá. ¿me escuchan? Sí. Hay algunas preguntas que van en el sentido de el tema de qué es antropomorfizar al animal y por qué es malo antropomorfizar. Sí, esto es algo de lo que quería ver un poco más adelante, pero podemos adelantar o ahorita lo vemos. Vamos a entrar al tercer tema y vamos a hablar del antropomorfismo, del antropocentrismo y todos estos términos. Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Nos queda tiempo, nos quedan 3/4 de hora. Ay, a mí el tiempo dando clase me va muy rápido, pero si les parece, comenzamos con la tercera parte de la clase para al final que Samuel pueda retomar las preguntas que quedan pendientes y si hubiera más, también, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ay, lo malo es que no puedo ver si están de acuerdo, pero pues ahora de que ni modo. Vamos a, sobre todo para poder terminar, ya nos quedamos con puras preguntas. Yo les había dicho que este tercer momento de la clase yo quería referirme a las razones y las formas que existen para argumentar en pro de los animales. Con esto no quiero decir que voy a agotar todas las razones y todas las formas que se tienen para argumentar. No voy a hablar de las más usuales y a explicar en qué consisten, ¿no? Entonces, primeramente, en cuanto a la forma de argumentar por los animales, hasta donde yo puedo ver, existen dos formas de argumentar. En una, pareciera ser que nuestro discurso se guía no por obligaciones directas para con los animales, sino por obligaciones para con algo más. Por ejemplo, yo de hecho expuse esta forma de argumentar cuando les dije, ¿por qué es importante hablar de los animales? Bueno, porque si logramos que la gente entienda que los animales tienen que ser respetados y que la gente ame a los animales, entonces se van a preocupar, pero si se fijan ya es indirecto, entonces se van a preocupar por su hábitat y entonces es posible que el planeta se recupere más fácilmente. Entonces ahí yo estoy esgrimiendo una obligación que yo tendría para con el planeta, no para con los animales. Pareciera ser que mi obligación para con el animal es indirecta. O sea, te hago el bien a ti para lograr esto, ¿no? Logro que la gente entienda la importancia y el valor de los animales para que respeten sus ecosistemas y el planeta se salve. Esa es una forma de argumentar indirecta. O sea, el bien pareciera que no lo tiene en sí mismo el animal, ¿no? Sino que el animal es como un medio para recuperar al planeta en su conjunto. Si no lo respetamos, amenazamos sus hábitats, acabamos con el planeta. Pero finalmente el móvil detrás de esta manera de argumentar no es la vida del animal en sí, sino la importancia de preservar el planeta. Yo no me opongo a esta forma de argumentar. Yo no me opongo a ninguna forma de argumentar. Yo creo que sí hay gente que no pueda sentir simpatía por los animales, pero sí por el planeta, adelante, ¿no? Digo, es una pena que no pueda sentir simpatía por los animales, pero si vamos a lograr que respete a los animales para conservar el planeta, adelante. Yo no me opongo. Solamente sí me parece que tenemos que tener muy claro que es una argumentación indirecta, que no estamos apelando al valor de la vida del animal en sí. Entonces, habría otro tipo de obligaciones, que son las obligaciones directas, que a diferencia de esta que les he mencionado,
tienen el móvil en la comprensión que el individuo tiene del derecho que cada ser vivo tiene a vivir su vida. Cada ser vivo tiene el mismo derecho a vivir su vida. ¿Quién soy yo o quiénes son ustedes para quitársela? Ahora, esta forma directa de argumentar en la cual yo no digo, a ver, vamos a cuidar a los animales para salvar al planeta. No, vamos a cuidar a los animales porque ellos tienen el derecho a vivir. Esta forma presenta problemas, presenta dilemas. Esto, hay que reconocerlo y hay que entrarle, porque como dijo Alejandro Herrera en una conferencia que dio en el programa universitario de bioética, la conferencia se llamaba ¿qué animales debemos respetar moralmente? Bueno, si no era exacto el título, era muy similar, ¿no? ¿Qué animales debemos respetar? O sea, no podemos hablar de respetar toda la vida. Esto es una fantasía. Esta es una fantasía ingenua. O sea, las amebas están vivas, ¿no? Alguna vez un médico me platicó de un libro que no he conseguido. Si alguien sabe de ese libro, anótele ahí, no sean malo, porque no he vuelto a poder preguntarle, ¿no? Me contó de un libro que me hizo mucha gracia porque se supone que es la vida de una ameba y ella va relatando, yo vivía muy feliz en este medio hasta que comenzaron a inundarme con sustancias que me hacen daño. Bueno, evidentemente esto es antropomorfizar a la ameba. Ahorita vamos a ver lo que es esto, es pensar que piensa como un ser humano, ¿no? No lo hace, evidentemente no, pero es un ser vivo. Entonces tampoco se trata de respetar absolutamente toda la vida. Eso no podemos hacerlo, no hay manera. Perdón, sí respetar, pero no respetar la vida de todo ser vivo. O sea, yo mato mosquitos. A un budista no le parecería, yo estoy consciente de eso, ¿no? Y yo simpatizo mucho con el budismo, pero yo tengo mi justificación muy clara de por qué mato mosquitos. Los mosquitos son animales que transmiten enfermedades al ser humano y pueden transmitir enfermedades incluso a mis perros, entonces yo sí mato mosquitos. No mataría a una rata, nunca, ¿no? Y tengo mis explicaciones para no matar a una rata. Es un mamífero igual que yo, igual que tú, que tiene un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico y por lo mismo siente el dolor. No tengo el derecho de hacerlo sufrir. ¿Dónde trazamos la línea? O sea, cuando hablamos de obligaciones directas para con los animales, o sea, de afirmar que yo como individuo tengo obligaciones directas con los animales, independientemente de que a través de ello logre salvar el planeta o no. Yo tengo obligaciones directas. La pregunta es en dónde trazamos la línea. ¿Solo mamíferos? ¿Incluimos plumíferos, peces? ¿Incluimos insectos? Y claro, al sí o al no que demos, no basta con un sí o un no. Entonces, si estamos haciendo filosofía, tenemos que tenerlo claro. Ahora, no siempre estamos haciendo filosofía, afortunadamente. Entonces, no siempre tenemos que tenerlo tan claro, ¿no? En el momento en que le das un periodicazo a un mosquito, no tienes que ponerte a hacer una disertación de por qué si matas mosquitos. Yo sí lo hago, es un vicio, no lo puedo evitar, tengo que tener justificadas racionalmente todas mis opciones, todas mis acciones, pero esto es un poco una enfermedad mental propia de los filósofos, ¿no? Exageramos, ¿no? Pero bueno, dentro de una prudente actitud, sí tenemos que tener medianamente claro en dónde vamos a trazar la línea. ¿Qué animales sí vamos a respetar y qué animales no vamos a respetar? ¿No? Porque así como yo no mataría a una rata, hay quienes verían muy mal matar a un insecto. Y no me refiero necesariamente a una persona budista, ¿eh? O sea, yo estoy en un grupo de Facebook que me agrada mucho, que se llama Arácnidos de la República Mexicana, y otro que se llama Insecto, no me acuerdo qué más,
y disfruto mucho, aprendo mucho de este grupo. Es un grupo de jovencitos que estudian biología y son sumamente entusiastas y siempre están compartiendo fotos maravillosas sobre insectos que parecen marcianos. Pero yo sí he notado que cuando alguien sube el post, por ejemplo, de una araña y dice, me acaba de picar este animal, estoy en tal lugar de la República, por favor, díganme, ¿es de importancia médica o no? Muchas veces responden, bueno, importancia médica no, sí, te va a doler, ¿no? Estate pendiente, no vayas a ser alérgica, ubica algún hospital cerca, pero no, normalmente no da problemas, no la mates. Ellos insisten mucho en eso, no la mates, ponle un vaso, ponle un papel y sácala, no la mates. Y no son budistas, son biólogos, son chicos que estudian biología y que le tienen amor a los insectos, le tienen amor a la vida, le tienen amor a los entes vivos. Entonces, ¿en dónde vamos a trazar la línea? Bueno, pues esto es lo que hay que debatir. Obviamente, yo no puedo incluir dentro de mi línea de aquello a lo cual yo no voy a matar, yo no puedo incluir a las amebas. No puedo. ¿No? Y no creo que deba, ni que ustedes deban. No deben. Ni a estas cosas, Shigella, Salmonella, todas estas cosas que también están vivas y que nos hacen daño. Entonces, ¿en dónde vamos a trazar la línea? Pues esa es una preguntota y nada fácil. Pero bueno, la idea sería saber que tenemos ese problema para poder pensarlo, debatirlo, proponer. ¿Por qué sí incluimos a las aves? Porque está demostrada la sintiencia en las aves, por ejemplo, ¿no? Porque sí incluimos a los peces, porque está demostrada la sintiencia en los peces, ¿no? Está demostrada la sintiencia en los insectos, en algunos sí, no en todos. Pero entonces, aquí conecto con lo que sigue, en el dónde trazar la línea. Porque aquí entra el concepto de sintiencia, precisamente. Esto es, hay quienes consideran que la línea se debe de trazar en el respeto que debemos tener a todo animal sensible, a todo animal capaz de sentir dolor. Entonces estaríamos hablando ya de los argumentos que se basan ya no en la forma de argumentar, ¿no? Directa o indirecta, sino en las cualidades del animal. Si el animal siente o no siente, si el animal piensa o no piensa. Entonces, respecto a la forma, respecto a las cualidades de los animales, yo he visto fundamentalmente dos posibilidades para argumentar en pro de ellos. Una es los argumentos basados en la afirmación de que todos los animales piensan, y otra es la argumentación o los argumentos basados en la afirmación de que todos los animales sienten. Entonces está el pensar y el sentir. Desde mi perspectiva, cualquiera de estos argumentos, cualquier argumento aplicable, creo que hay que aplicarlo, ¿no? Entonces, si yo voy al Senado a luchar por una ley que defienda a los animales, yo no me voy a pelear diciendo, pero no importa qué piensan, lo importante es que sienten. O sea, si yo veo que se les mueve el tapete al demostrarles que piensan, se los demuestro. O sea, ninguno de estos argumentos, mientras esté bien construido, ninguno tiene por qué ser dejado de lado. Ahora ya, en lo personal, mi móvil en la vida, de manera individual, no es, yo no respeto a un animal porque sea capaz de pensar. Yo respeto a un animal porque es capaz de sentir. Yo, Paulina. Eso no quiere decir que todo el mundo deba tomar ese argumento, ¿no? Hay gente, hay colegas que son súper kantianos, que realmente creen que lo más digno e inenarrable en la historia del cosmos es la capacidad de pensar. Bueno, pues hay que demostrarles que piensan. ¿Cuál es el problema que le veo a la demostración de que los animales piensan? Se los voy a decir.
Y con esto llego a la pregunta de uno de ustedes que dejé pendiente. Y ahí voy al vicio del pizarrón. Desde mi perspectiva, a mí me parece absurdo insistir en que los animales piensan. Evidentemente piensan, no me parece absurdo porque crea que no piensan. O sea, está demostrado que los animales tienen procesos mentales y que piensan de una manera muy diferente al ser humano. De hecho, bueno, pues el libro que les mostraba de De Waal, ¿no? De Waal, es precisamente si tenemos o no tenemos la capacidad para comprender la inteligencia de los animales, ¿no? Los animales tienen inteligencia, tienen una inteligencia diferente a la nuestra, que a lo mejor es superior en unas cosas, que a lo mejor es inferior en otras cosas. Es mejor ni meternos con valorar la inteligencia humana como lo superior, porque hay muchos aspectos de la inteligencia de los animales que nos están vetados como seres humanos. Entonces, en lugar de decir quién piensa mejor, digamos, bueno, son diferentes formas, diferentes, no formas de pensar en el sentido cotidiano, ¿no? Tú piensas de una manera y yo de otra, no. Son diferentes estructuras de pensamiento, son diferentes entendederas, pues, ¿no? Ontológicamente, yo tengo unas ciertas entendederas para conocer el mundo en el que vivo, que son diferentes de las que tiene una ballena. Está comprobado que la ballena intelige, que tiene un lenguaje, que tiene inclusive diferentes lenguajes. La ballena del sur tiene un dialecto y la del norte tiene otro. Todo esto está muy estudiado. Hay por ahí un libro de una mujer que ahorita les doy el título, que a mí me gusta mucho. Les pongo el título abajo en los comentarios al rato. Ella dice, a ver, ya no se trata de preguntarnos si los animales piensan, entonces esto ya está más que estudiado, eso está súper demostrado. Y su libro habla de diferentes experimentos con diferentes animales y cómo se logró llegar a la conclusión de que sí piensan. Entonces dice esta mujer, ya lo importante a estas alturas ya no es demostrar que piensan, eso ya se demostró. Ahora lo que nos tendríamos que preguntar es qué piensan, y por qué piensan esto y cómo piensan, ¿no? ¿Cuál es esa forma de pensar? De que piensan, pero ¿cómo se da esa relación de conocimiento con el mundo tan diferente a cómo se da en el ser humano? Pero yo insisto, yo creo que fundamentar las razones para defender la vida animal en el hecho de que piensen nos hace continuar siendo antropocentristas. Y vamos entonces a ver qué es el antropocentrismo, que alguien lo preguntaba por ahí, ¿no? El antropos es el ser humano, ¿no? Es en griego, antropos, quiere decir nosotros, el ser humano. Entonces, lo antropocéntrico o antropocentrista es el que pone al ser humano. Van a disfrutar de mis dibujos, yo soy una pintura excelsa. El ser humano en el centro de todo, como si todo dependiera de él, ¿no? El perro, el caballo, el gato, el agua, la piedra, el aire, el río, todo, y el centro importante es el ser humano. Eso es el antropocentrismo. La idea o cualquier ideología sustentada en la idea de que el ser humano es el centro de todas nuestras preocupaciones y que debemos atender por encima de todo la cuestión humana, ¿no? Ese es el antropocentrismo. No lo confundan con el antropomorfismo, antropomórfico. Antropomorfismo viene de morfé. Morfeo, ¿le suena? Me voy a arrojar en los brazos de Morfeo, es una forma elegante de decir me voy a dormir, ¿no? Morfeo, el dios de los sueños, porque es el dios de las formas. En sueños vemos formas.
Morfé es forma. Antropomorfizar un animal es, por ejemplo, ponerle gorro y zapatos, que es odioso, ¿no? Tratarlo como si fuera un ser humano, ¿no? Todo lo que aguas, porque esto les comentaba yo al principio. Hay mucha gente que cree que antropomorfizamos, o sea, que le estamos dando la forma humana al animal cuando hablamos de sus sentimientos. Pobre animal, tiene miedo. Y nos dicen, estás antropomorfizando. Es una acusación que a los biólogos les da terror. A algunos, no todos. A otros les vale queso, ¿no? A Darwin le tenía sin ningún cuidado. Pero a muchos biólogos hoy en día les da mucho miedo que los acusen de antropomorfizar animales. O sea, de darles la forma humana, ¿no? De pasarles cualidades humanas, como la creencia de que requieren zapatos, de que requieren gorro, o la creencia de que tienen atributos humanos. Solo que repito, aguas, porque hay atributos que los tienen no por ser humanos, sino por ser animales, y que nosotros los tenemos no por ser humanos, sino por ser animales, ¿no? Entonces no siempre estamos antropomorfizando. Antropomorfizamos cuando le ponemos un gorro y le sacamos una foto. Pero cuando decimos tiene miedo, pues no estamos antropomorfizando. Tiene miedo igual que yo, soy un ser humano, pero soy un animal, soy del género animalia, ¿no? Entonces, es diferente antropomórfico, darle la forma humana, que antropocéntrico, poner al centro de nuestras preocupaciones al ser humano. Entonces ya, con esta pequeña desviación en la que expliqué estos dos términos, regreso a la posibilidad de argumentar en pro de los animales basándonos en el hecho de que piensan. Yo creo que este tipo de argumentación es antropocentrista. No digo que no la usen. Si funciona, hay que usarla. Lo que digo es que es muy fácil decir, por ejemplo, a ver, ¿cuál es la cualidad? ¿De qué se va a tratar la competencia? De pensar, el ser humano es mejor. Bueno, sí. Es como si un pez, ¿de qué se va a tratar la competencia? ¿De nadar? No, pues ya chupamos faros, nos van a ganar todos los peces, ¿no? ¿De qué se va a tratar la competencia? ¿De volar? No, pues ya perdimos. De intuir. Hay muchas cualidades que no tenemos los seres humanos y no podemos juzgar todo desde la cualidad que sí tenemos y decir, esa es la cualidad esencial. Es muy cómodo, pero muy cuestionable. Entonces, si juzgamos a los animales por su capacidad para pensar, estamos juzgándolos, sobre todo si los juzgamos por su capacidad para razonar, ojo, para el pensamiento racional, ¿no? La capacidad de armar argumentos de manera deductiva, la capacidad de ser lógica, la capacidad de hacer matemáticas. Si hacemos esto, de alguna manera estamos juzgando a los animales en la medida en que se parecen a nosotros y que tienen la capacidad que nosotros tenemos. Es una competencia bastante injusta. Es como si yo digo, ¿quién va a ganar hoy? Pues quien traiga blusa azul, bueno, pues sí, ya fregué, ¿no? Pero es una arbitrariedad radical juzgar a un animal o juzgar a otro ser por las cualidades que no son propias. A cada animal se le juzga por sus propias cualidades. Es como querer juzgar a un pez por el tiempo que sobrevive fuera del agua. Entonces sacas 5 tipos de peces y les empiezas a cronometrar y al final dices, este es mejor, se murió al final. ¿De qué trataba la competencia? O sea, a un pez no se le puede juzgar así, ¿no? Y tampoco se le puede juzgar porque piense igual que yo con mis mismas entendederas. Entonces, ¿cuál es el criterio? Bueno, yo les hablaba de Nietzsche al principio, ¿no? De cómo Nietzsche cuestiona, sin hablar de bioética, pero hace todo este cuestionamiento de la razón. Y Nietzsche dice que el criterio en última instancia es la vida. O sea, ¿en qué medida mi acción genera vida? ¿O en qué medida mi acción deprime la vida? ¿O rompe la vida? ¿O maltrata la vida?
O sea, lo que realmente deberíamos de valorar es lo que es más vital, lo que genera vida. Entonces no es la razón, no para todos, para Nietzsche no. La capacidad deductiva de la razón, no. O sea, argumentar que vamos a respetar a los animales porque son capaces de pensar. Sí, son capaces de pensar, ya lo demostraron todos los científicos, hay 1000 libros publicados. Pero esa no puede ser la única razón por la que los respetemos. Hicieron un experimento que a mí me tocó ver en línea, que es muy interesante. Es voluntario porque es bestial. Entonces te hacen firmar que estás de acuerdo. Te meten a una jaula que proporcionalmente para el ser humano tiene las proporciones de una jaula para un cerdo. Y te dejan ahí. Entonces, te dejan ahí. Y ya que te sacan, no sé cuántas horas duró, la gente está sacadísima de onda. Y a mí me impactó mucho lo que dijo uno de los sujetos del experimento, porque ya que estaba diciendo que horror, que etcétera, el cuate que guiaba el experimento le dijo, sí, y los cerdos son animales que son más inteligentes que los perros. Entonces ustedes se asustan de que en un lugar del mundo se coman a los perros, pero ustedes se comen animales que son más inteligentes que los perros, que son los cerdos, y los tienen en esas condiciones, encerrados así, toda una vida, solo para poder decir, qué rico, ¿no? Y entonces el cuate le dice al señor que aceptó el experimento, y son animales muy inteligentes. Y el señor responde, pero a mí qué me importa que sean inteligentes. Nadie con capacidad de sentir debería ser tratado de esa manera. A mí eso me cimbró mucho, ¿no? Que una persona que no estudió filosofía, que no estudió biología, que va en la calle y acepta ser parte de un experimento, dé un argumento tan fuerte. Y creo que sí, creo que es mejor centrarse en la capacidad de sentir, ¿no? Que en la capacidad de pensar. Porque si sostenemos nuestra valoración del animal porque es capaz de pensar, estamos colocando nuestra propia capacidad fundamental como si fuera la más importante. En cambio, la sintiencia, que es la capacidad de sentir, es muy interesante. Déjenme decirles a ustedes que en un libro de Darwin que se llama The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, lo traducen como The Descent of Man, como el origen del hombre y la selección en relación al sexo. Es un libro en el que Darwin explica el origen de lo que él en su texto llama sympathy. Y el vocablo sympathy en inglés de la época de Darwin hoy significaría empathy, altruism or compassion. Esto lo dice un estudioso que ahora vamos a ver de Darwin, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Darwin está hablando de la compasión para con los animales, en este texto, que lo escribió después del texto que le hizo famoso, El origen de las especies. Este es un texto posterior. Les digo, se llama El origen del hombre. Hay una versión abreviada, porque es un libro grande. Hay una versión abreviada, muy chiquita, que saca así como lo fundamental de ese texto, para quien no quiera leerlo todo. Ahorita se los busco y les digo la editorial. ¿A dónde iba? Ok. Les voy a leer la cita de Darwin, de este texto. Darwin dice, la compasión, más allá de los límites del ser humano, o sea, sentir compasión por seres que no son humanos, la compasión, más allá de los límites del ser humano, que es el humanitarismo para con todos los animales, es una virtud y es una de las más nobles con las que el ser humano está dotado. Parece, por cierto, surgir de nuestra compasión cada vez más sensible y más ampliamente difundida, hasta que es capaz de extenderse a todos los seres sintientes. Darwin.
Entonces les voy a platicar una anécdota y ya con esto termino y les dejo la palabra a ustedes para las preguntas. A mí me encanta esta anécdota. Paul Ekman, yo no sé si ustedes ubiquen quién es Paul Ekman. Paul Ekman creo que todavía vive, un antropólogo, no estoy segura si vive todavía. Paul Ekman es un antropólogo, desde mi perspectiva continuó el camino de Darwin, ¿no? Sobre todo esta cuestión de los microgestos, ¿no? Que estás viendo a alguien y de repente haces esto es desprecio, ¿no? Teóricamente, yo no sé si sea, pero bueno, quienes estudian microgestos insisten en que hacer así, levantar el belfo, así, despreciar, ¿no? Y Darwin estudió los gestos, ustedes lo sabrán, estudió los gestos en los seres humanos y los animales. Y Paul Ekman, este antropólogo, se dedicó a estudiar los microgestos, ¿no? Lo que se te sale sin querer, como cuando te quieres reír y sabes que no te debes de reír, entonces te pones muy serio y haces. Pero se dan cuenta, hay un microgesto. No me estoy riendo, pero con solo los ojos estoy diciendo, lero, no estoy contenta, ¿no? Algo me dio contentura y no debo demostrarlo, pero hay un microgesto. Entonces este cuate estudió los microgestos y alguna vez le tocó estar con el Dalai Lama. Ya ven que al Dalai siempre le gusta enterarse de la ciencia moderna, ¿no? Entonces le tocó explicarle Darwin al Dalai Lama. Entonces estaba Paul Ekman explicándole Darwin al Dalai Lama y le explicó la consideración darwiniana de la compasión hacia todos los seres sintientes, o sea, la cita que yo les acabo de leer a ustedes del origen del hombre. Entonces, al pronunciar ese vocablo de todos los seres sintientes, tanto el traductor como el Dalai se voltearon a ver con cara de plato y pararon la plática. Entonces le pidieron que repitiera lo que acababa de decir, y Ekman lo repitió y le pidieron que explicara, y Ekman explicó la idea darwiniana sobre la compasión a todos los seres sintientes, que eran todos los seres sintientes, y el Dalai se sorprendió porque el Dalai pensaba que este era un término únicamente budista, propio del budismo. El budismo habla de la sintiencia y de la compasión a todos los seres sintientes. Entonces le llamó mucho la atención que Darwin hablaba de esto. Déjenme decirles una cosa. A raíz de este encuentro entre Ekman y el Dalai, se hicieron estudios. Yo les estoy hablando ahorita, esto lo relata Paul Ekman en un artículo que se llama Darwin's Compassionate View of Human Nature. Nuestra traducción en español está en The Journal of American Medical Association. Si quieren, luego se los traduzco. Es cortito y es muy lindo. Pero Paul Ekman investigó si Darwin había leído algo de budismo, porque sí fue mucha la sorpresa de estas gentes de decir, pero ¿cómo? Eso es un término budista. Es el término budista por excelencia. No sé cómo que Darwin lo usa. Entonces Paul Ekman hace esta investigación y Paul Ekman declara abiertamente, ¿no? La remarcable similitud entre el punto de vista darwinista y budista de la virtud más alta, towards science, a todos los seres sintientes, perdón, no sé cómo me dio tiempo a traducirlo, a todos los seres sintientes, y sobre el origen de la compasión, dice Paul Ekman, eleva la posibilidad de que Darwin tal vez haya derivado sus puntos de vista de los escritos budistas. De cualquier manera, el origen de las ideas de Darwin sobre la moralidad y la compasión apareció en 1838 Notebook, en los libros, perdón, en los apuntes de 1838, y esto es años antes de que él regresara. The Return of the... de que antes regresara de su viaje en el Beagle, cuando Darwin tenía 29 años. O sea, Darwin hablaba de los seres sintientes a los 29 años, 5 años antes de que él aprendiera cualquier cosa sobre budismo de su amigo llamado J.D. Hooker. Entonces, sí tuvo relación con el budismo, pero el concepto de sintiencia lo usó
antes de haberse acercado al budismo. Y esto se los debo a ustedes, porque fue al preparar esta clase que di con este dato. Así es que esto es lo que ustedes me han dado hoy. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Desde mi perspectiva, vuelvo a repetir, creo que cada quien puede argumentar como mejor convenga para la situación, ¿no? Creo que si estás captando que estás convenciendo a alguien a través del argumento de que los animales piensan, adelante. Pero desde mí, yo lo haría, por supuesto. Ahora, para mí, para Paulina, cuando yo estoy sola enfrente del espejo, yo sé que a mí lo que me importa es la sintiencia. ¿Por qué? Porque yo creo que finalmente a un ser capaz de pensar, tu obligación sería no hacerlo bolas en la cabeza, no darle argumentos irracionales, ¿no? Sino pensar bien, ser capaz de pensar correctamente. Pero un ser capaz de sentir, tu obligación es no hacerle sentir mal. Entonces creo que es como organizar, ¿no? Los que piensan y los que sienten, ¿no? A los que piensan, pues enséñales a pensar bien, y a los que sienten, bueno, pues enséñales a sentir bien, si son seres humanos, porque estamos muy mal educados. Quien asocia el placer al dolor del otro está mal de la cabeza. Perdón. Está mal de la cabeza. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos a que sientan correctamente, a que ante el dolor de un animal, en lugar de reírse o provocarlo, sientan compasión, sientan empatía, sientan el deseo de frenar el dolor en el animal o en el ser humano. Entonces, aunque aún hoy en día se debate en torno a la capacidad de pensar en los animales, vuelvo a decírselos, ya está muy demostrada y es una idea, quizá venga desde Kant, quizás de toda la filosofía, el creer que los seres vivos tienen un valor moral debido a sus capacidades intelectuales. O sea, ser más inteligente, pensar más, no me da un valor moral. Yo puedo pensar muy bien y ser muy inteligente y ser moralmente y éticamente lo peor. Ser una basura a nivel ético, hacer daño a los demás. Entonces, la capacidad de pensar no nos hace mejores, no es que nos haga mejores, ¿cómo lo digo? La capacidad de pensar no aumenta nuestro valor. Porque entonces, un bebé recién nacido que todavía no piensa, ¿estaríamos dispuestos a hacerle daño? Obviamente no. Lo que nos da valor y lo que nos hace dignos de no ser maltratados es que somos seres sintientes, seres capaces de sentir. Porque común a todo es el sentir. Y ayer tuve una charla, en estas charlas que tenemos ahora en la época de la pandemia, inventamos charlas en torno al COVID. Entonces tratamos de asociar la pandemia con diferentes temas y ayer tocó hablar sobre esto con la doctora Rebeca Maldonado, que tiene estudios muy serios sobre budismo y sobre la escuela de Kioto, ¿no? Sobre el budismo japonés y filosofía dura, filosofía muy fuerte y difícil de entender. Ella, digamos, pues es la número 1 en esto. Y ella nos explicaba en la charla cómo desde el budismo los seres sintientes son todos, no nada más los animales, no nada más las plantas. Y luego yo me quedé pensando en la noche, bueno, Nerval, el poeta, escribió sus versos dorados dedicados a Pitágoras, porque supuestamente Pitágoras consideraba que todo es sensible, todo es. Esta silla, bueno, no la pueden ver, yo no la puedo levantar, pero la madera, todo es sensible. Y Pitágoras, y Nerval en sus versos dorados, al final dice eso, ¿no? Respeta en cada bestia una alma, un pensamiento activo. Respeta en cada bestia un pensamiento activo. Cada flor es un alma que se abre a la naturaleza. Un misterio de amor en el metal reposa. Todo es sensible y todo tiene influjo en ti. Entonces, ese poema a mí me pareció maravilloso porque un misterio de amor
en el metal reposa. Esto es, wow. Yo creo que un químico o alguna persona de estas que se dedican a estudiar los metales dirían, sí, claro que un misterio de amor en el metal reposa. O sea, el hecho de que todos estos átomos estén ahí fusionados, siendo un metal y insistiendo en preservar su ser y no se desvanezcan. O sea, hay muchas cosas que no entendemos sobre seres que llamamos vivos y que llamamos no vivos. Entonces, Rebeca nos decía ayer esto, Rebeca Maldonado. Por ahí van a encontrar las charlas sobre COVID. Ya vamos a tener canal de YouTube. A partir del próximo lunes va a haber canal de YouTube y van a estar todos estos programas. Pero, claro, también es cuestión de dónde vamos a trazar la línea para decir cuáles son los seres sintientes, ¿no? Obviamente, de entrada, por lo menos tendríamos que trazarla incluyendo a todos los animales y a todas las plantas. Y yo regresaría con esto a frisear. Eso no quiere decir que no vamos a comer. Eso quiere decir que vamos a respetar la vida. O sea, yo puedo comer una zanahoria o yo puedo comer una coliflor, pero una cosa es que yo la coma y otra cosa es que le baile el jarabe tapatío encima. Yo no tengo por qué desperdiciarla, tirarla, lastimarla. Al igual que un corazón humano que voy a usar para un trasplante. Digo, no es la vida, no es un ser vivo, pero es un órgano que está vivo y que si lo voy a utilizar, lo voy a trasplantar, y si no quedó, pues no por eso lo voy a cortar y lo voy a aventar contra las paredes. Entonces, yo puedo respetar la vida aún alimentándome de ella. Hay respeto a la vida, que es lo que pedía Fritz Jarr. Y con esto, pues, retomo el origen y concluyo la clase. Les agradezco mucho, me motivaron mucho, les debo decir. Me motivaron mucho al preparar esta clase, di con algo nuevo, di con esta nota sobre el hecho de que Darwin sí leyó algo de budismo, pero 5 años antes de hacerlo ya hablaba él de seres sintientes. Para mí es una nota muy interesante y muy importante, te los agradezco. Y les recuerdo que vamos a estar acá todos los jueves, vamos a estar acá en el curso. Ya oyeron ustedes que Samuel León anunció a Alejandro Herrera, que es un profesorazo, big shot, de lo mejor. Entonces disfrútenlo, va a estar padrísimo el curso. Y los invito también a las charlas sobre COVID, que hablamos siempre del COVID en relación a algo, ¿no? Ayer fue en relación a la amistad, y por eso hablamos de la sintiencia. Por ahí quedó ya la charla. En alguna otra ocasión hablamos de COVID y en fin, ahí las van a ver en nuestro nuevo canal de YouTube a partir del próximo lunes. Y no sé, Samuel, si nos da tiempo todavía de algunas preguntas. Tenemos 4 minutos. Entonces, podemos todavía darle paso, Samuel, sí, a algunas preguntas, ¿no? Sí, nos han llegado muchísimas preguntas, más de las que podríamos abordar en 2 horas. Ay, qué bueno, porque a lo mejor podemos estudiarlas y ver las inquietudes por dónde van y para generar un próximo curso sobre esas inquietudes, ¿no? Sí, que sean temas que se aborden de manera, claro. Que se van a abordar. Por ejemplo, nos pregunta Sofía Santillán Herrera, ¿puede en algún momento el bienestar de un ser humano justificar? Sí te oigo, pero más bien dicho no te oigo, te dejé de oír. Samuel. Ok, y repito. Sí. Dice pues, no te estás escuchando. No te estás escuchando. Samuel, no te escuchas, o al menos yo no te escucho. ¿Samuel? Parece que me quedé sin... Parece que me está fallando la señal. Ahí te oigo. ¿Me escucha ahora? Ajá. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Nos preguntaba una compañera que si en algún momento el bienestar de un ser humano puede justificar la explotación de un animal.
Yo creo que no. Yo creo que no, que ahora ya no. Se los decía yo hace un rato. Hubo una época en que no éramos conscientes de todas estas cosas. Ahora que hay toneladas de literatura sobre la capacidad de pensar y de sentir en los animales, y que hay tantos avances de la tecnología para sustituirlos en procesos tanto de enseñanza como de investigación, me parece que no es justificable. Ajá. ¿Samuel? Sí, nos dice María Gon, ¿usted está de acuerdo en un control de plagas, entre paréntesis, chinches, ratas, pulgas, sabiendo que estas son portadoras y transmiten muchas enfermedades, si siquiera sin que presenten dolor? Sí, bueno, a mí me parece que, por supuesto, todas estas animales que hacen daño tanto al ser humano como a los animales que viven con él, como chinches, mosquitos, etcétera, tienen que ser controlados, por supuesto, por salud propia, ¿no? Digo, el mosquito transmite dengue, transmite zika, me parece elemental que hay que controlar esto, ¿no? Y que hay que aniquilarlos, por supuesto que sí. En el caso de la rata, me parece que tenemos que tener pies de plomo, porque la rata es un animal bastante malentendido. La ciudad no sería viable sin ratas. Gracias a las ratas y a todo lo que se comen es que medio vivimos en esta ciudad. Y por otro lado, la rata es un animal muy sensible. Es un mamífero que tiene el sistema nervioso central y periférico y es un animal capaz de sentir. Entonces yo sí me pongo radicalmente a cualquier trampa de rata. Y más a estas trampas crueles que las hacen permanecer pegadas y estas cosas espantosas. No, aquí se han llegado a meter ratas y bueno, lo que hacemos es que les hacemos un caminito hacia la calle y la ratita se va, no pasa nada. Y claro que se tienen que ir. Tengo que lograr que se vayan cuando hay, porque tengo, aquí viven también perros. Entonces la rata le transmite enfermedades al perro. Pero para eso no tengo que poner trampas. Lo que tengo que hacer es tener una casa muy limpia. Me cueste lo que me cueste, ni modo. Tengo que permanecer en una casa limpia y en el momento en que una rata se mete, examinar a qué se debe que se meta, acabar con ese problema para que ya no se meta y sacarla de una manera digna. No sé si contesté, pero ajá. No sé si haya tiempo para más. Bueno, pues son las 7. Son las 7. Pues bueno, miren, lo que les puedo proponer es yo mañana o pasado ver las preguntas, juntar algo de bibliografía y dárselo. La verdad es que muchas de las preguntas les puedo garantizar que van a estar, que van a encontrar respuesta a lo largo del curso. Pues ya escuchan ustedes que viene Alejandro Herrera y van a venir muchas personas a hablarles de estos temas que son apasionantes. Yo les quiero agradecer su presencia, yo les quiero agradecer que estén acá porque nos han motivado mucho. Todos necesitamos motivación en esta época difícil. Cuenten con nosotros, estamos acá para ustedes. Somos la Universidad de la Nación, la Universidad del Pueblo, somos los que hemos tenido estudios gracias a los impuestos de todos los mexicanos. Y en ese sentido nos debemos a ustedes y esta es una forma de corresponder un poco por todo lo que hemos recibido de una universidad tan maravillosa como la UNAM. Gracias por estar acá y estaremos en contacto, seguimos en contacto. Los invito a las charlas COVID los miércoles a las 5, ¿no? Sí, a las 5. Sí, de 5 a 7. Y a la cátedra extraordinaria no los puedo invitar, ¿no? Bueno. Pues también se transmite, podrían estar como oyentes. Bueno, pues si quieren estar como oyentes, les digo, los miércoles son las charlas de COVID, los jueves es este curso, y los martes tenemos una cátedra extraordinaria, que es la cátedra extraordinaria que normalmente damos en la Facultad de Filosofía y Letras, y que ahora se la estamos dando a nuestros chicos por este medio, pero se aceptan oyentes, quien quiera entrar es bienvenido, aunque ahora que lo pienso, el tema que elegimos es exactamente el mismo, entonces a lo mejor es muy repetitivo para ustedes. Pronto elegiremos un tema diferente para no quedarnos nada más en este tema. Muchas gracias, les deseo lo mejor, cuídense mucho, traten de no salir si pueden no salir. Hay pequeñas cosas que se pueden hacer en casa que pueden ser maravillosas, ¿no? Todo depende de cómo las hagamos.